Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Miguel Ángel Rosales, estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Chihuahua. El día de hoy vamos a hablar de lo que es la filosofía sustantiva. Vamos a platicar sobre cinco pensadores muy importantes que fueron Kant, que fueron Hegel, Marx, Schopenhauer y pues también Nietzsche. Pensadores muy importantes con corrientes filosóficas, eh, algunas similares, otras eh, con un contraste muy diferente, unas que definitivamente eh, refutan a otras. Vamos a tomar lo que es una pequeña introducción hacia la filosofía sustantiva. Podemos definirla como la búsqueda de un propósito de la historia. Sí, podemos decir que es un propósito principal sobre, sobre el flujo, sobre el conocimiento del devenir de la historia. Comenzamos hablando sobre Immanuel Kant, uno de los filósofos pues, más importantes del tema de la ilustración. Llamamos a la ilustración a la parte del enfoque en lo espiritual del ser humano. Eh, Hablamos de que Kant tiene un enfoque con una perspectiva teológica muy bien definida. Él habla sobre que existe un fin, un propósito en el ser humano, eh, y es lo que lo mueve a hacer y escribir la historia. Kant cree que existe, como mencionábamos, un propósito, un proceso guiado en el ser humano por la naturaleza, por la razón que avanza hacia una libertad. Su enfoque pues combina un eh, aspecto muy optimista junto con el realismo, y esto es lo que define la corriente filosófica de Kant. Habla sobre que el ser humano es inteligente, pero no necesariamente tiene que ser inteligente en una rama muy específica. Es una inteligencia más natural que paulatinamente lo mueve hacia el progreso histórico. Así pues, avanzando con Hegel, que se convirtió en uno de los filósofos más importantes de la cultura occidental. eh, Hegel propone que la historia, desde una perspectiva, es dialéctica, ¿sí? Propone un modelo dialéctico de tres puntos que se forma la tesis, la antitesis y la síntesis. La tesis consiste eh, en el planteamiento de un momento histórico. La antítesis llega siendo los comentarios y las refutaciones, las contradicciones ante ese momento histórico, y la síntesis queda como eh, el resultado de este debate, de esas contradicciones, y la nueva forma en la que se entiende, en la que se percibe este momento de la historia. Hegel pensaba muy similar a Kant. Él creía en el espíritu, estaba muy ligado a la racionalidad, y un poquito contrastado a lo que Kant pensaba, que existía un final. Hegel piensa que ese final era más bien el momento en el que el espíritu consigue su independencia, su iluminación, y, y esa es la libertad, el punto final del ser humano. Entonces, para Hegel, la historia realmente es un proceso racional y dialéctico en el que el espíritu pues se termina manifestando y avanza hacia esta libertad. Entonces pues llegamos hasta Karl Marx, un, un discípulo, pero al final termina siendo casi un enemigo de Hegel, porque al final es influenciado por su corriente filosófica, pero termina siendo crítico del idealismo de Hegel. Desarrolló una filosofía de la historia basada en el materialismo histórico. Hegel veía a la historia como el desarrollo del espíritu,
y Marx lo entendió como el resultado de las condiciones materiales, un contraste bastante claro y muy afirmado por Marx. Entonces, pues para Marx, realmente la base de la historia no tiene nada que ver de manera teológica con el espíritu, sino con las condiciones materiales y la reproducción material del ser humano. Cree que esta es la base de la historia. Y gracias a Marx existen los fundamentos del comunismo. Eh, Surgen todas estas ideas políticas, sociales y que siguen paulatinamente creciendo gracias a los pensamientos de Marx muy contradictorios a lo que a la postura que tenía Hegel. Llegamos entonces hasta Schopenhauer. Schopenhauer era un filósofo, un pensador con una filosofía, una corriente filosófica pesimista. No tenía una filosofía tan sistemática como los demás pensadores como Kant, como Hegel, como Marx, que tenían una estructura donde basarse dentro de esta corriente de cada uno. Para Schopenhauer, la historia es una serie de eventos superficiales, repetitivos, carentes de un significado. Schopenhauer tiene una visión muy crítica y muy contrastada a los demás pensadores como Kant, como Hegel, que son más optimistas, son más teológicos. Pues Schopenhauer la verdad es que era todo lo contrario. Para Schopenhauer, la forma, su visión sobre la historia, dentro de su enfoque pesimista y escéptico, eh, cree que la verdadera comprensión de la realidad no se encuentra en la historia, sino en la filosofía, en el arte. Para él, tener bien comprendidos estos conceptos, estar familiarizados con estas ramas, era realmente la, era el concretar lo que era el ser humano y ayudaba. Esto movía, influenciaba al ser humano a seguir eh, construyendo lo que conocemos como la historia. Llegamos entonces con Nietzsche, un filósofo muy importante de su época, allá por el 1800, 1900, con ideas muy originales, pero muy, muy contrastado, muy contrastado. Él era un pensador, un filósofo con una visión que refutaba lo teológico, el espíritu. Para él, pues no existía nada de esto. Era una corriente filosófica muy radical que en su momento fue bastante influenciable, criticado, admirado. En lugar de las visiones teológicas de Kant, de Hegel, de Marx, él proponía una interpretación que enfatizaba la vida, la voluntad de poder y la creatividad humana. Entonces Nietzsche, con sus críticas, claro que rechaza, hace un lado todo lo teológico. Para él nada de esto eh, es, nada de esto existe, nada de esto debe ser influenciable hacia el ser humano. Realmente lo que él propone, lo que él ve en la vida es un campo de fuerzas en el que la vida y la decadencia luchan por ser, y propone una interpretación creativa, ¿sí? Para él la historia debe servir a la vida, no la vida a la historia, inspirando a las personas a crear valores nuevos y vivir de una manera más afirmativa, no tan fantasiosa con la teología, con el espíritu, con lo racional. Para él era más lo real que lo teológico, que lo fantasioso. Concluimos entonces que realmente la filosofía sustantiva es un tema complicado de abordar. Tantas corrientes filosóficas, tantos pensadores, tantas formas de ver el flujo de la historia.
Eh, a veces cuesta eh, encontrar hacia qué lado orientarnos, pero creo que es importante comprender todo esto, la historia más allá de un conjunto de sucesos, tanto colectivos como individuales, debe llevar una comprensión más compleja. Más allá de conocer la historia es entender por qué sucede, cómo sucede, y creo que estos pensadores ayudan mucho con sus visiones para entender el flujo de la historia, el progreso, el devenir. Entonces, aquí concluye esta pequeña explicación de las corrientes, de los pensamientos de estos importantes pensadores, filósofos, representantes de, de las corrientes filosóficas de la historia. Y pues nada, fue un gusto poder estudiarlos y seguir aprendiendo de todo esto.